En este vídeo vamos a aprender cómo utilizar el teorema del binomio. El teorema del binomio lo tenéis en el formulario que os dan para el examen, y es esta fórmula que tenemos aquí, muy fea, pero que no es tan complicada como parece. Bueno, la primera pregunta más recurrente que os harán en el examen es ¿cuántos términos tiene la expansión de este paréntesis? Bueno, pues la respuesta será siempre uno más que la potencia que tenga el paréntesis, ¿vale? Lo podemos expresar como n más 1. En nuestro caso la potencia es 5 y por lo tanto el número de términos va a ser 5 más 1, que son 6. Esto es fácil, no tiene más misterio. La segunda pregunta que os van a hacer en los exámenes será que expandáis este paréntesis. Y para expandirlo necesitamos aplicar el teorema del binomio. Vale. ¿Qué significa al final esta fórmula? ¿Cómo desarrollamos esta fórmula? Bueno, pues el primer término, nos fijamos ahí, es simplemente a elevado a n. A se refiere al primer número que hay en nuestro polinomio, el primer término, b será el segundo y n es la potencia. Bueno, pues sabiendo esto, la primera parte de nuestra fórmula nos indica que tenemos que escribir el primer término elevado a n, 2 elevado a 5. Más, ¿qué hacemos para escribir el resto de términos? Bueno, es así de sencillo. Todos los términos van a tener una pequeña combinación al principio, que ahora aprenderemos cómo completar, multiplicado por nuestro primer término y nuestro segundo término, en este caso 3x, y cada uno de ellos estará elevado a una potencia diferente. Bueno, ¿cuál será esa potencia? Pues hemos empezado con el 2 elevado a 5, y lo que tenemos que hacer es, con nuestro primer término, el 2, ir reduciendo su potencia y al mismo tiempo ir aumentando la potencia del segundo término, de 3x. Es decir, 2 antes estaba elevado a 5, pues ahora estará elevado a 4, mientras que 3x antes no aparecía, por lo tanto tenía una potencia de 0, ahora tendrá una potencia de 1. En el siguiente término volvemos a tener combinación, y 2 en este caso elevado a 3, 1 menos, por 3x elevado a 2, 1 más. Y así seguimos hasta que lleguemos al último término, en el que el 3x estará elevado a la máxima potencia y el 2 habrá desaparecido. Ahí está. Es importante que pongáis el paréntesis en ese 3x porque en este caso la potencia va a afectar a ambos, tanto al 3 como a la x. Bueno, ¿y cómo rellenamos entonces la combinación? La combinación, este pequeño paréntesis que tenemos al principio, siempre tiene dos términos, uno arriba, otro abajo. El superior va a ser siempre la potencia a la que esté elevado nuestro paréntesis, en este caso 5. Y el inferior se va a corresponder con el número que lleve la segunda parte de nuestro término. En este caso es 1, para el segundo caso será 2, para el tercer caso 3, 4 y 5. Vale, y de esta forma ya hemos expandido nuestro paréntesis. Ahora bien, no lo podemos dejar así, tenemos que calcular todo esto. ¿Cómo operamos todo esto? Bueno, lo primero es aprender a cómo se opera esta combinación. Vamos a coger como ejemplo la combinación 5-3. Bueno, pues para operar esta combinación tenemos que seguir esta segunda fórmula que tenemos en nuestro formulario, que nos dice que esa combinación sería igual al factorial de la n, recordar n es el número superior y r el número inferior, pues factorial de la n dividido entre factorial de la r por n menos r, que es 5 menos 3, 2, factorial. Ahí está. Vale. ¿Cómo resolvemos factoriales? Si alguien no se acuerda o alguien no lo sabe, el factorial es simplemente el número multiplicado por todos aquellos que vienen tras él. 3 sería 3 por 2 por 1, 2 sería 2 por 1, 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bueno, cuando hacemos esto hay muchas cosas que podemos simplificar.
y en el final pues nos termina quedando 5 por 4, 20 y entre 2, 10. Vale. ¿Cuál es el problema de esto en el examen? Que el tiempo es reducido y que no nos da tiempo a andar expandiendo todas estas combinaciones. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más rápida? Bueno, tenemos un pequeño truco que es el triángulo de Tartaglia. Para los que no sepáis construir el triángulo de Tartaglia, cada fila va a tener un término más que el anterior y los términos surgen de sumar los dos anteriores, los dos que están encima de ellos. 2 más 1, 3, 2 más 1, 3 y en los laterales siempre unos. Ups. Ahí está. Vale, entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Pues como hemos dicho, para poder calcular esas combinaciones de forma rápida. Si yo quiero calcular todas estas combinaciones, bueno, me fijo en la potencia que tiene mi paréntesis. Esa potencia es 5. En el triángulo de Tartaglia, esto corresponde con el 0, la segunda fila con el 1, la tercera fila con el 2, y así sucesivamente. El triángulo de Tartaglia lo podemos hacer tan grande como necesitemos. Esto seguiría. ¿Vale? En nuestro caso, como la potencia es 5, me tengo que fijar en esta fila. Y lo que significa es que cada término de esa expansión va a estar multiplicado por 1, 5, 10, 10, 5, 1. Lo que significa que este primer término estará multiplicado por 1. Esta combinación da 5. Esta combinación da 10. Esta combinación vuelve a dar 10. Esta combinación da 5. Y finalmente esta combinación vuelve a dar 1. De esta forma, sabiendo el triángulo de Tartaglia, no nos hace falta calcular todas las combinaciones, podemos sustituirlas por todos los términos que hay en la fila que corresponda del triángulo de Tartaglia. Bueno, pues con eso ya habremos expandido el paréntesis. Solo nos queda, simplemente una vez que hayamos sustituido las combinaciones por su valor, calcular el valor total de cada coeficiente. Bueno, tercera pregunta muy recurrente que os van a hacer en el examen. En lugar de pediros que expandáis el paréntesis, os van a pedir que escribáis el coeficiente que acompaña a la x con una determinada potencia. Vamos a decir en este caso, por ejemplo, x elevado a 4. Bueno, ¿es necesario hacer toda la expansión para buscar el término que vaya con la x elevado a 4? Que en este caso lo tenemos aquí arriba, ahí. Pues no, porque si hacemos eso nos quedamos sin tiempo y en el examen no podemos perder tiempo. Bueno, pues entonces vamos a aprender a rellenarlo sin necesidad de a encontrar ese coeficiente, sin necesidad de hacer la expansión. Si os fijáis, todos los términos de la expansión que hemos hecho antes, todos tienen la misma forma, que es una combinación, un numerito elevado a una potencia y otro numerito elevado a otra potencia. Bueno, pues el primer número es el primer número de nuestro paréntesis, 2. Y el segundo número es el segundo número de nuestro paréntesis, en este caso 3x. ¿Cómo rellenamos la potencia? Bueno, algo muy importante es saber que estas dos potencias sumadas me tienen que dar la potencia a la que está elevada mi paréntesis, es decir, 5. Bueno, pues yo voy a buscar siempre completar la potencia de la x. Como me piden que esté elevado a 4, nuestro segundo número, 3x, tiene que estar elevado a 4 para que nos dé ese x elevado a 4. Y como las dos potencias tienen que sumar 5, si la segunda es 4, la primera tiene que ser 1. Ya tenemos las potencias. ¿Cómo rellenamos la combinación? El paréntesis del principio. El número de arriba siempre va a ser, si os fijáis, siempre es el mismo y siempre es la potencia a la que está elevada mi paréntesis. Y el numerito de abajo se corresponde siempre con el que acompaña, con la potencia de nuestro segundo número. Por lo tanto, este 4 que tenemos por aquí es el que va a ir ahí. Y si os fijáis, nos sale el mismo término que teníamos antes en la expansión. Pues si de esta forma, si nos piden simplemente el coeficiente de una determinada x, no hace falta que hagamos la expansión, sino que directamente escribimos solo ese coeficiente.